Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 325-2016, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción promovida por FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. Es acto reclamado en este amparo la sentencia de 5 de diciembre de 2012, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que revocó la emitida por el Juzgado 11º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala y como consecuencia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado que promovieron Luis Fernando Alvisura Real, Mario Rigoberto Morales Chávez, José Manuel Monzón Real y José Miguel Méndez Cutén contra la entidad solicitante del amparo. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio en la sentencia de primer grado de fecha 30 de junio de 2015 consideró: la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, al revocar lo resuelto por el juez de primer grado, actuó dentro de las facultades que la ley le otorga, de conformidad con el artículo 372 del Código de Trabajo, ya que razonó los motivos por los cuales declaró con lugar la demanda ordinaria laboral, basándose en jurisprudencia establecida por la Corte de Constitucionalidad que sí es aplicable al caso, ya que, como lo estableció la Sala, le permitió pronunciarse sobre los aspectos de hecho que invocó el recurrente, aunque no haya expresión de agravios, quedando el Tribunal Revisor en libertad de revisar los puntos de derecho de la decisión impugnada, ello en virtud del principio jura novit curia, el juez conoce el derecho, debiendo cuidar de manera especial modificar la decisión judicial que revisa en perjuicio de los intereses del impugnante. Expedientes números 1192-2008, 2173-2008 y 492-2010 de la Corte de Constitucionalidad. Con respecto al agravio expresado relacionado a que se le impusieron cargas procesales a la entidad amparista, este es un tema que debió ventilarse en la jurisdicción ordinaria y no en esta instancia constitucional, como lo pretende el amparista, y acceder a revisar el fondo del asunto constituiría desnaturalizar el carácter subsidiario y extraordinario del amparo e implicaría contravenir los preceptos legales contenidos en los artículos 203 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sustituyendo a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia e interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria, razón por la que el Tribunal Constitucional no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto. Por lo tanto, ninguna violación al derecho de defensa, petición y debido proceso se ha dado, ya que la accionante tuvo oportunidad e hizo valer los medios de defensa que permite la ley y no puede ni debe estimarse que el solo hecho de que lo resuelto haya sido contrario a la pretensión de la postulante sea causa suficiente para la procedencia del amparo. Ante la notoria improcedencia del amparo, se condena al amparista al pago de las costas procesales causadas y se impone la multa al abogado patrocinante. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por frívolo y notoriamente improcedente el amparo planteado por FC, Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas a la postulante, se impone la multa de 1,000 quetzales al abogado Álvaro Ricardo Cordón Paredes, quien deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. Su cobro en caso de incumplimiento se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige para las audiencias públicas,
Quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora Presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. De conformidad con lo que expresa el artículo 66 del citado acuerdo, cada una de las partes que intervienen en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la expresión de sus alegaciones. Es todo, señora Presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial y administrativo con representación, Álvaro Ricardo Cordón Paredes. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Honorables magistrados, muy buenos días. En una forma breve vamos a plantear la fundamentación que nos lleva a esta vista pública como consecuencia de la apelación de la sentencia de amparo que fuera dictada por la Corte Suprema de Justicia. El principio fundamental del amparo es que es es el único recurso que para efectos procesales, cuando existe una violación evidente, tiene el amparista, lo afectado, para actos excepcionales, que es lo que ocurrió en el presente caso. Disentimos del sentir y de los considerandos de la Corte Suprema de Justicia, que es lo que fundamenta nuestra apelación, puesto que en ningún momento nuestra representada ha solicitado que el efecto del amparo sea la revisión del fondo, pues que es uno de los principales argumentos que invoca la Honorable Corte Suprema, en su función de amparo en primera instancia, y tampoco estamos indicando, no estamos aceptando el argumento de que efectivamente la sala que dictó el acto de agravio actuó de conformidad con lo que la Constitución establece en el artículo 203 y el 372, pues que es la fundamentación y la argumentación y el derecho y la obligación constitucional que tiene un juez de dictar e impartir justicia. Precisamente el fondo del amparo es el enfoque directo de que deviene del actuar de la autoridad recurrida, es que al emitir esa sentencia, que es el acto recurrido, como lo veremos, lo está haciendo en una forma arbitraria. No obstante, se fundamenta en el artículo 203 de la Constitución, los mismos artículos aplicables, que son el 361 y el 372 del Código de Trabajo, le imponen a la sala originaria del agravio la obligación de fundamentar y de concretizar en una forma clara, específica, con fundamento jurídico, revisando las constancias procesales existentes, reales, puesto que alejarse de esa tónica de análisis, que es el silogismo jurídico, tal como lo he expresado en muchas oportunidades esta Honorable Corte de Constitucionalidad, constituye una sentencia arbitraria y una resolución que viola precisamente los derechos constitucionales, puesto que se aleja de la verdad, se aleja de la realidad y, por supuesto, como lo ha establecido en la doctrina, hace que se violente la Constitución, precisamente en el derecho de defensa, el debido proceso y el derecho de petición, que es el enfoque concreto que estamos pidiendo en el amparo. El origen del caso viene de un diferendo laboral que se plantea en contra de un tercero que no está en esta audiencia y mi representada en la primera instancia presenta toda la argumentación, todos los documentos, todos los medios de prueba en las diversas audiencias de un proceso laboral en donde se dicta sentencia por el honorable juez 11º de trabajo, sentencia con fecha 21 de mayo del año 2012, en la cual sí se hace una relación concreta, se evidencia y se analiza toda la fundamentación, documentos, declaraciones, confesión de parte, declaración de testimonial, confesión de las partes,
y se llega a una conclusión razonable, válida. No obstante, no ser del gusto o de la complacencia del demandante, estos apelan, pero en la apelación se limitan simplemente a presentar el escrito. En las instancias superiores no se utiliza el recurso, en el día de la vista no se presentan argumentos y la sala entra a conocer y a revisar cuestiones de primera instancia en donde se fundamenta en hechos que no son ciertos, en elementos que no constan en el proceso, en declaraciones que sí son completamente distintas de la realidad procesal. No obstante, no existir ninguna argumentación ni ninguna delimitación de un derecho procesal violado por los terceros, la sala dicta una sentencia arbitraria en donde se aleja de la realidad procesal, haciendo análisis equívocos de hechos y circunstancias que no constan en los autos. Y eso es el motivo del amparo. No es en sí una instancia revisora, lo cual sería contrario a la naturaleza propia del amparo. En ese sentido, señores honorables magistrados, se le plantea el amparo a la Corte Suprema y, sin embargo, no obstante haber tenido también una vista pública y enfocado el tema directo, la Corte analiza o llega a la conclusión de que lo que se está solicitando es la revisión en una tercera instancia, lo cual no es cierto. Estamos solicitando que la justicia constitucional, en este caso la máxima autoridad constitucional, evidencie realmente que la sentencia que origina el agravio, que es la sentencia de fecha 5 de diciembre del 2012, que fuera dictada por Honorable Sala Primera de Trabajo, por medio de la cual se revoca la originaria de primera instancia, no cuenta con los requisitos mínimos para ser considerada una sentencia de conformidad con la interpretación constitucional y de conformidad con los principios que dicta el debido proceso y la garantía del debido proceso para las partes. Pues alejarse del principio, no obstante invocar al artículo 203 de la Constitución, ese artículo 203 lo limita y enfoca que debe ser un análisis muy claro y preciso relacionado con el caso concreto, lo cual la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones en esa sentencia impugnada, en amparo, no cumplió. Y en eso radica realmente el planteamiento de nuestra petición de amparo, no en función revisora de instancias, sino en función protectiva de la inaplicabilidad de una sentencia que al tenor de la doctrina constitucional no cumple con los requisitos de una resolución totalmente válida, siendo esta una sentencia arbitraria, como ya lo hemos manifestado. Creo que es innecesario citar muchos de los casos que ya existen por ser obviamente de cumplimiento obligatorio y haberlos invocado en las distintas instancias. Ante lo anterior, señores magistrados, mi representada solicita que se tenga por evacuada la argumentación de esta vista pública, al igual que se tenga por incorporado el documento que ya fue presentado en la Secretaría, en la que se concretizan estos elementos, que a resolverse revoque la totalidad de la sentencia que fuera dictada por la Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha 30 de junio del año 2015, precisamente porque los dos fundamentos y las dos argumentaciones no son las aplicables al caso y son distintas a las que fueron solicitadas de origen en el amparo y manifestadas durante todas las audiencias y todas las fases procesales de la verdadera naturaleza de la petición concreta, que es el que se evidencie la existencia de una sentencia arbitraria y que a resolver se otorgue el amparo a FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima respecto de el acto violatorio, que es la sentencia de fecha 5 de diciembre del año 2012,
que fuese dictada oportunamente por la Honorable Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social de Guatemala y se hagan las demás declaraciones que en derecho corresponden. Muchísimas gracias, honorable magistrado. Puede hacer uso de la palabra el abogado David Felipe Say Ávila, quien patrocina al señor Mario Rigoberto Morales Chávez. Muchas gracias, señora presidenta. Señores honorables magistrados, quisiera pedir inicialmente a la señora presidenta que me permita leer algunas citas dentro de mi exposición y algunos argumentos que yo traigo de las actuaciones dentro del proceso. Bien, miren, en primer lugar, considero yo que es inconcebible que una entidad que se llama FC, Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, no tenga empleados de la construcción, no tenga obreros de la construcción. Son trabajadores precisamente los que realizan esto. Entonces, ellos niegan la relación de los 4 trabajadores de la construcción que ella misma despidió. Ha sido norma invariable de la entidad FC Ingeniería y Construcción negar la relación laboral con sus trabajadores, con sus empleos de la construcción. Existe nulidad de los contratos de obra civil presentados por FC Ingeniería y Construcción. Ellos pretenden los contratos de obra civil de conformidad con el artículo 106 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Y aquí sí leo, señora presidenta, con su anuencia, dice: serán nulos ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio u otro documento, las estipulaciones que indiquen o que impliquen renuncia, disminución, tergiversación, esto con subrayado, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala y en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Aquí la empresa Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima tergiversó porque los contratos individuales de trabajo con el objeto de eludir el pago de las prestaciones de mis clientes, elaboró contratos de obra civil violando flagrantemente la Constitución. Bien, la parte demandada negó y sigue negando la relación laboral existente entre los trabajadores, los 4 trabajadores de la construcción y los actores y ella. Para simular, presentó 26 contratos de obra civil suscritos entre FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima y Carlos Osvaldo Rocha Chávez, que es una persona constructor particular, pero que trabaja y consiguientemente trabajaba para Ingeniería y Construcción. No se establece en los mismos que los demandantes hayan estado al servicio de Carlos Osvaldo Rocha Chávez, como lo intentó probar la entidad demandada. No caben los contratos de obra civil dentro de una relación laboral, aunque se haya realizado con un constructor aparte, que él dependía en salario de la entidad Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima. Consiguientemente, los 4 trabajadores recibían pagos de FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, solo que a través de una tercera persona, pero eran cheques firmados por ellos y con el membrete de FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima. Dentro de la secuela del juicio, no quedó establecido como prueba idónea que los demandantes hayan sido contratados por el contratista. Esto es en los autos del proceso, honorables magistrados. La segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia no están de acuerdo con el fallo de primer grado
que le dio valor probatorio a los documentos que no prueban relación laboral de los demandantes con el contratista, y por eso revocaron en esas dos instancias, la revocaron en segunda instancia y lo confirmó la revocatoria la Corte Suprema de Justicia. No existe ningún documento que establezca que los trabajadores laboraron para el señor Carlos Osvaldo Rocha Chávez, que era el contratista, y así se le denomina, el jefe de obra. El juzgador le dio valor probatorio, el juzgador de segunda instancia le dio valor probatorio, o sea, el juez de primera instancia le dio valor probatorio a las fotocopias simples de los cheques que presentó la entidad demandada para establecer el vínculo entre los actores Carlos Osvaldo Rocha Chávez, óigase el constructor, y la sala no estuvo de acuerdo, ni la Corte Suprema de Justicia, que los cheques fueran firmados por Freddy Fernando Colledo Ligorría. Cuando ustedes ven el membrete de Ingeniería y Construcción, dice, anteponen las palabras FC, Ingeniería y Construcción, quiere decir Fernando Colledo, FC. Entonces, si los cheques estaban firmados por él, es evidente, señores magistrados, que Ingeniería y Construcción era el que estaba pagando los salarios de los trabajadores. Pero sí, o sea, el señor Fernando Colledo, el ingeniero Fernando Colledo, es el principal accionista de la entidad demandada y sus siglas son FC, como les dije ya, Fernando Colledo. En la confesión judicial, al dirigir la misma al mandatario judicial con representación de la empresa FC Ingeniería y Construcción, fue favorable para los demandantes. Habiéndose dirigido la pregunta número 3, diga la entidad absolvente si es cierto que en el acta de fecha 16 de febrero del 2010, dentro de la adjudicación C-1 9060-2009 de la Inspección General de Trabajo, indicó en el punto 3 que la persona que contrató a los albañiles se llama Carlos Osvaldo Rocha Chávez, el constructor, quien actuó en la calidad de jefe de obra de la entidad FC Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima. La respuesta ahí fue sí, o sea que el señor Rocha Chávez sí tenía relación laboral con la entidad de Ingeniería y Construcción. Y repito, los cheques con los que pagaba a los trabajadores tenía el membrete de FC Ingeniería y Construcción. Por lo tanto, hay un vínculo, existe el vínculo, se está simulando por el vínculo, está dado. Estableciéndose que el señor Carlos Osvaldo Rocha Chávez fungió como representante de la entidad FC Ingeniería y Construcción. La entidad omitió presentar los medios de prueba siguientes dentro del proceso: A, el contrato de trabajo, los libros de salarios debidamente registrados en la Dirección General de Trabajo, copia de las planillas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En la sentencia de primera instancia apelada no se hicieron las consideraciones de hecho y de derecho contenidos en la literal E del artículo 332 del Código de Trabajo, que indica enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizados en forma clara y concreta. Existió otro problema otra deficiencia dentro del litigio de este proceso: la falta de exhibición del contrato de trabajo. El juez de primera instancia omitió tener presente lo que para el efecto establece el artículo 30 del Código de Trabajo, que dice: la plena prueba del contrato escrito solo puede hacerse con los documentos respectivos. La falta de este o la omisión de alguno de los requisitos se debe imputar siempre al patrono. No habían contratos de trabajo, se imputa al patrono, ¿verdad? Y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones afirmadas por el trabajador. Abogado, llamo su atención en el sentido de que puede leer algunas partes conducentes, pero no toda su intervención. La vista es pública
y estamos ya a punto de terminar. Por favor, formule Sí, sus señora, conclusiones. con mucho gusto, señora Presidente. Lo que pasa es que es una guía que yo traigo. Solo permítame ver la guía para no perderme y ya voy a terminar. ¿Verdad? El patrono no probó la causa justa por medio de la cual despidió a los 4 trabajadores. Y procede la aplicación del artículo 78 del Código de Trabajo, en donde se pagará la indemnización si el patrono no prueba la causa justa en que basó el despido, daños y perjuicios y costas judiciales, que fue lo que revocó la Sala y confirmó la Corte Suprema de Justicia. Peticiones. Se tenga por adecuada la vista que tiene objeto el día de hoy, que se declare sin lugar el recurso de apelación presentado por la entidad FC Ingeniería y Construcción y se confirmen los 2 fallos venidos en grado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia dentro del amparo, y que sean pagadas las prestaciones laborales resueltas a favor de los 4 trabajadores que esta vez no están aquí, pero que sí vinieron anteriormente. Hasta ahí, señora Presidenta, y muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Verónica del Carmen Mazariegos. Muchas gracias, señora Presidenta, señores magistrados. Muy buenos días, demás personas presentes. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública conferida en calidad de terceros interesados, comparte el criterio de la sentencia emitida el 30 de junio de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo de Antejuicio, mediante la cual deniega el amparo solicitado por la entidad de Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima a través de su representante legal, toda vez que ha emitido las consideraciones pertinentes y para revocar el fallo de primera instancia, puntualmente se basa en el artículo 332, en donde establece que, si bien es cierto que la carga de la prueba corresponde al patrono, pero existe la salvedad que indica que esta disposición no es aplicable a los trabajadores en caso de despido, pero si ofrecieran la prueba a los trabajadores, esta debe ser observada, de tal manera que al no presentar la parte patronal los contratos en donde se establece la relación de los trabajadores y parte patronal, se establece que el dicho de los trabajadores se tiene por cierto, toda vez que se estableció que existió una relación laboral entre la entidad amparista y los trabajadores que reclaman sus prestaciones. De esta manera, al revocar la sentencia venida en grado por la Sala de Apelaciones y confirmada en esta oportunidad por la Corte Suprema de Justicia, la Sala que revoca la sentencia actúa de acuerdo al artículo 372, cuyas facultades le son otorgadas constitucionalmente, actuando dentro de las atribuciones que la ley le confiere. De tal manera, señores magistrados, que al emitir la sentencia en esta honorable Corte, se tenga por denegado el amparo, se deniegue el recurso de apelación presentado por la entidad amparista y, en consecuencia de su denegatoria, que se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.